Yo siento que aquí en México tengo mucho mejor calidad de vida que lo que tenía en Taiwán. Construí mucho mi autoestima aquí en México. Pero me dicen, ¿estás molesta? Yo, no, bueno, ya. Yo, ¿por qué? Luego dicen que, no, es que te ves muy enojada, que no sé qué. Yo, no, pero estoy cansada, por eso no estoy hablando. No, pero estás molesta conmigo, por eso no me hablas. Yo, ¿no? No sé, eso creo que me pasa mucho. Al inicio como que se me hizo muy raro y al final como que entendí que, no, es que creo que a los mexicanos, a los latinos en general, les gustan que tengan ambiente o la gente siempre está practicando de cualquier cosa, aunque no, pues no tiene mucha importancia lo que están hablando, pero siguen hablando y hablando y hablando, sí. A mí también me hacían mucho eso, en el comienzo, siempre me decían, no te enojes, Jan, y yo, ¿qué enojado, güey? Ahora sí estoy enojado porque tú me dijiste que estoy enojado, antes no estaba enojado, eso nomás estaba aquí calladito, güey. Sí, entonces también te pasa a ti. Sí, me pasó ya. Ya aprendí que si uno está callado, pues lo interpretan como de, o sea, qué pedo, ¿no? Sí, exacto. Sí, pero ahorita creo que ya no me pasa, sí, últimamente, sí. Porque yo creo que, o sea, aunque no abras, pero es costumbre como que sonríes mucho con las personas y todo. Sí, yo creo que en Taiwán como no tenía esa costumbre. Sí, incluso cada que regreso, de repente en el elevador yo digo, buenos días o algo así, y nadie pues me dan avión, ¿no? Todos. Al final, ¿qué te atrapó acá en México? ¿Qué te hizo que te, pues, decidieras vivir acá y no en tu país de origen? Yo siento que aquí en México, en particular así mi vida en Ciudad de México, tengo mucho mejor calidad de vida que lo que tenía en Taiwán. Pero también yo siento que porque justamente, o sea, me mudé aquí a México hace 5 años, más o menos, y estaba como en una etapa en la vida de crecimiento también. Entonces, en ese sentido, yo siento que todo encajó y pues me gusta mucho aquí mi vida en México. O sea, tiene buen clima, sí, estamos de acuerdo, siempre, o sea, no súper frío, pero tampoco súper así de calor de 40 grados, como en Taiwán a veces hace. Más con humedad, súper incómodo. Aquí no. ¿Y qué más? La comida está súper rica y tienes muchos brunch, café, lugares muy bonitos a precios súper accesibles. Porque yo creo que si han viajado a otros países, de repente, no sé, lo mismo en Estados Unidos cuestan 4 veces más, ¿no? Sí, incluso luego te cobran impuestos, de no sé qué. Y también tiene muy buenos servicios, bueno, las instalaciones aquí, según yo. La gente es muy amable, me gusta, me hacen sentir como que yo pueda ser yo auténticamente. Y yo creo que un punto importante también es que yo siento que aquí la gente no critican tanto. Okay. En el sentido de que yo siento que como mujer, en Taiwán en general, la gente critica mucho como tu apariencia. ¿A qué me refiero? Porque de repente me bronceé en Tulum. Bueno, no Tulum, Bacalar. Ya no nos gustan Tulum. Regresé a Taiwán y luego la gente dice, qué bien hablas chino. Yo, yo soy de Taiwán. Dicen, no, pero seguro no, porque estás súper, estás muy negra, ¿no? O sea, la gente le dicen, no, literal dicen negra ni morena, le dicen, estás muy negra. Yo, ¿cómo? ¿No quieres como blanquearte un poquito más? Y yo así, ok, bye señora. Bueno, pero me refiero que incluso gente desconocida se te acercan para hacerte ese tipo de comentario. O incluso entre amigos, familias, culturalmente es normal decir, oye, Jan, te engordaste. Y tú, ¿dónde? Como te hace muy consciente, ¿no? Pero eso es como su manera de mostrar afecto. De que, noté una diferencia en ti, pero nunca le dicen nada positivo. Siempre es, te engordaste. Ay, tienes menos pelo. O algo así. A la madre, no manches, son bien buleadores entonces. Ay, tienes manchas, ¿no? Ay, oye, ¿por qué no vas a la clínica conmigo? Pero es como una invitación amistosa. Pero todo el tiempo tú estás, ay, eso no está mal conmigo. Y yo siento que de México la gente no hace eso. O sea, más, o sea, la gente te ve, ay, te ves excelente. No, no te ves excelente. Y como te da mucha confianza en ti misma. Sí, yo siento que construí mucho mi autoestima aquí en México. Sí, cada cosa que haces, la gente como te aplauden. Es como se sienten muy alegres por ti. Y eso no lo sentía en Taiwán. Órale, eso no sabía, ¿eh? Que son juzgoncitos allá. Pero yo siento que sí, también es cultural, como incluso hay dichos así de que como, ay, te regañan o te juzgan es porque te quieren. Bueno, no sé qué opinan hacia eso, pero bueno.
Sí, de una manera sí un poco como chantaje, un abuso emocional, tal vez. Sí, yo creo que eso existe en varias culturas, ¿no? Depende mucho porque el grado sí es diferente. Por ejemplo, en alemán tenemos un dicho, se llama "Was ich nicht, das liebt sich", o sea, es decir, como lo que se está así fregando mutuamente, ¿no? Así como se quiere, dicen. Y aquí también he notado como que de repente te dan un apodo, ¿no? Y jajaja, pero bueno, ya eres parte del grupo, ¿no? Sí, la gente de repente se burlan aquí, pero yo siento que eso es sí entre todos, pero yo lo noto más entre como güeyes. O Yeah. sea, sí tienen como más cuidado en ese aspecto como mujeres, siento. Y como una mujer en Asia, yo sí constantemente sentía como un juzgo. Y incluso me dicen, ay, no, tengo que cambiar algo en mí porque no estoy bien. O incluso mi mamá me decía, es que no importa que eres fea, si eres blanca, te vas a casar. Se van a casar contigo. Pero si no eres blanca, no se van a casar contigo. Por eso yo ni iba a las clases de los educación física. Ujú. Porque dicen, no, me voy a broncear. Yo iba con así chamarras súper grandes en veranos. Entonces, en verano, muchos taiwaneses salen con como tipo sombría, así para... Sombría, o por ejemplo, si están en bici o manejando, siempre, o sea, ponen como una manga, como un guante, pero muy largo, o siempre se tapan la cara con mascarillas o algo así. O todo el tiempo dicen, no, tienes que poner bloqueador de sol, bloqueador de sol. Entonces, aquí sientes como eres más libre, se podría decir. Sí, yo siento que aquí tengo más libertad. Es que incluso ahí va como a extremo, como porque la sociedad piensa que las chicas sí tienen como la piel muy, muy blanca, es muy bonito. Entonces, de repente el tratamiento, así que y te inyectan como vitamina C para como branquear tu complexión. Porque como que ya no sirve las cremas, no se nota, entonces te tienen que inyectar cosas. Yo siento que sí, para quienes, o sea, necesitan ese tratamiento está bien, pero ya es un poco morboso, ¿no? Claro. Sí, bueno, sí, eso es lo que pienso. ¿Qué más sientes que aquí tienes en México que no tenías allá? Y como la gente tiene mucha calidez, te dan mucho valor emocional, como yo mencioné. Sí, o sea, en cualquier cosa te apoyan. Por eso aprendí tan bien español, gracias a todos ustedes, porque como te decía, hola, ¿cómo estás? Me aplaudían. La verdad, sí. Y aquí lo que aprendí más es que tú te puedes equivocar, porque yo siento que aquí también tiene más tolerancia como para márgenes de errores. ¿A qué me refiero? Porque en Taiwán, por ejemplo, los metros o todo están súper calculadas. O incluso los buses tienen una app y te muestran como las placas de en qué estación está, en cuántos segundos llegan a la siguiente estación, así. Y acá, pues de repente no llegan. O sea, tampoco está bien, pero me refiero que como la gente está muy acostumbrada de que algo a lo mejor no sale de lo esperado, entonces la gente como no se enojan contigo o algo así. Como tienen más compresión o no sé, como sí, tolerancia. Entonces yo creo que en Asia siempre como estaba muy nerviosa de que, ay, no puedo cometerme un error, aunque sea mínimo, porque la gente se nota, o sea, se nota y te van a señalar porque te van a criticar. ¿Por qué estás así? Oye, ¿por qué tu calcetín uno es más alto? Así es. Sí, sí, y tú uno es súper consciente todo el tiempo. Yo siento que a largo plazo eso es un estrés tremendo, o sea, emocional o mental. Y aquí siento que me relajé más en ese sentido. Y siempre, o sea, me puedo arriesgar a hacer algo que quiero, aunque no tengo la certeza que lo voy a hacer bien, pero puedo fallar y no pasa nada porque ya sé que la gente no me va así, está tirando madres, ¿no? A lo mejor sí, pero mucho menos. Claro. Sí. Incluso yo siento que literal a la gente como no les importa, es como, bien, chido, bye. Y ahí a la gente como desconocidos se fijan como en todos los detalles en tu vida, que no tiene que ver contigo. Ok. Son metiches ahí, creo. Sí. Cuando vas a veces a tu país, hoy en día, ¿cómo es esto de ver? Ahora ya estás más socializada acá, ¿no? ¿Cómo lo ves ahora con otros ojos? Pues, o sea, probablemente tengas ahí todavía amigos, familiares, etcétera. ¿Cómo es ese choque cultural a la inversa para ti? Es que ya llevo como casi 3 años y medio sin regresar, entonces también estoy como muy ansiosa para experimentar eso, porque como mencioné, ahorita siento que tengo más fuerte mi carácter, ya
O sea, me conozco, ya reconozco mi valor también, no voy a ser afectada por cualquier gente que me están criticando ahí. Entonces, me da la curiosidad ver con este carácter cómo vería mi país, ¿no? Como dijiste, en otros ojos. Y lo que noté también es que luego las personas que tienen carácter así súper firmes, cuando llegan a Taiwán, luego la gente les aplauden. ¡Wow, qué cool! Porque creo que por fondo todo tiene una envidia de ser como ellos. Porque la sociedad literalmente se te dificulta tener ese tipo de carácter, de ser tan firme contigo misma. Sí. Entonces me da curiosidad, la verdad. Sí. Otro estereotipo que ya entre medio lo confirmamos, la verdad, como que ustedes son trabajadores. Dijimos, ¿no? O sea, bueno, porque en el en vivo creo que alguien preguntó, ¿quiénes son más trabajadores, los taiwaneses o los alemanes? Y yo comenté pues ese tema de que pues en Alemania, la neta, el viernes a la 1 en mi empresa donde yo trabajaba ya nadie estaba, yo era el último en salir. Creo que dijiste, ¿no? En Taiwán también, los sábados y domingo. Y me comentaste algo súper curioso, lo del jefe. Sí, bueno, es que en Asia Este, Corea, Japón, Taiwán, China, estos 4 países en particular, bueno, Singapur no tanto, porque es más como westernized. Sí, pero estos 4 países, por ejemplo, es esperado que cuando te escribe tu jefe, no importa el horario, puede ser 11 de la noche, pues es sábado de la mañana, le dice, oye, necesito esto urgente. No, tienes que dejar tu novio o novia y entregarle en 1 hora. Y aparte siempre tienen como una urgencia de tiempo encima, de que no, necesito esto ahora. Y yo siento que eso tal vez viene de dinastías, de antes, de que como que emperador dice, no, ya quiero esto ahora, ya. Y la gente como tiene esa mentalidad además como, bueno, no esclavos, pero como así, ay, no, necesito servir al como el rey o el grande, la autoridad. Ok. Y sí, porque te inyectan como mucho ese concepto en tu niñez. De siempre tienes que escuchar a tus maestros porque en la escuela ellos son las autoridades, incluso si te piden algo que no estás de acuerdo, no importa, tienes que seguir sus reglas. Es muy importante como disciplinas, reglas y lo que te piden la autoridad. Y en casa la autoridad sería tus papás, por ejemplo. Incluso hay dichos así, dicen que pues no importa lo que te digan tu papá, pero tus papás tienen que pues obedecerlo, ni seguir, obedecer. Sí, y pues sí, entonces casi casi es muy, mm, no es tan marcado esa línea de trabajo y vida personal, yo siento, en Asia. Sí, a menos que no quieres subir, promoción y todo, flojo. Incluso, o sea, si no haces eso, la gente ya piensa que no estás cumpliendo tus deberes, aunque estás haciendo de más. Sí, y también lo de jefe, em, es entendido, aunque no está escrito ni nada, pero en sentido de que tú no puedes salir de trabajo de la oficina antes de tu jefe. Si tu jefe sale a las 8 de la tarde, tienes que salir, mm, o sea, lo más temprano, 8:10. Si tu jefe se duerme en la oficina, tú también duermes en la oficina. Ah, sí, eso es otra cosa que también lo veo un poco morboso. Muchas personas, de hecho, llevan sus camas, tienen sus como cobijas ahí en el trabajo porque literal se ponen a dormir ahí. Y lo ven como lo aplauden. O sea, lo ven como bueno, de que, ay, sigues aquí hasta la mañana. Ay, qué, wow, increíble, eres buen empleado. Ay, ¿qué? ¿Que no fuiste al cumpleaños de tu hija? Wow, eres muy dedicado. Y, pero yo siento que incluso al final lo que entendí es que a lo mejor ni te dan la recompensa correspondiente, ¿no? Pero te inyectan como ese honor, tiene que tener honor ese trabajador y como así abandonar a tu familia, eso es bueno, eso lo ven bien en la sociedad. Yo siento que aquí nunca jamás va a pasar eso, es como, no, mi familia va primero. Claro. Sí. No, no sé en Alemania cómo es. Pues depende un poco de las empresas y las culturas, pero no. En Alemania, fin de semana es sagrado. Sí, Europa en general es así, ¿no? Sí, muy marcado, sí. No, sí, pero en Asia no. Por eso, de hecho, yo había trabajado en un corporativo en logística en Taiwán y por 1 año y la verdad no aguantaba. O lo mismo, por ejemplo, si tienes que entrar a las 9 y tú llegas a 9:03, o sea, tienes que como poner una tarjeta y te quitan tus 3 minutos de sueldo porque llegas tarde.
Y, por ejemplo, si en todo mes llegaste tarde 30 minutos, ya estás despedida. No manches. Sí.